aprender en este día que nuestra vida no es larga. Nuestra vida es breve, es corta. Ya cuando vemos a una persona con 90 años, casi le hacemos un altar porque es como extraño. Entonces, en esa vida que Dios nos da, podemos tener esperanza y saber que todas las cosas que nos suceden en esta vida nos ayudan para bien. Pero no solamente tenemos esperanza para esta vida, porque dice que si solamente en esta vida esperamos en Dios, somos los más dignos de conmiseración. Nosotros esperamos en esta vida ver el fruto de lo que podamos vivir en esta vida. ¿Sabes que Jesucristo fue el primero que nos enseñó a nosotros? Cuando Él está padeciendo, Él sabía lo que iba a beber, la copa amarga que iba a beber. Entonces Él dice, de esta copa yo voy a beber, pero ¿usted cómo se va a beber esa copa amarga? Eso nos revela la palabra en Isaías, que dice, en Isaías capítulo 53, verso 10 al 11, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá familia, verá descendencia, va a trascender como tus generaciones van a trascender. Porque impresionante, la hermana Eli me decía, yo no sé cómo me he multiplicado tanto porque va a ser abuela de nuevo. Después la hermana Eli no va a estar, pero van a estar los bisnietos, los nietos y va a trascender. Entonces dice, y verá descendencia. Él sabía que no iba a quedar solo porque Él dijo, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra. Porque si no se queda sin fruto. Pero si muere, si cae a tierra, se pudre, se descompone, va a generar un fruto. Entonces Jesucristo, mira, el profeta Isaías, viendo el padecimiento del Señor Jesús, dice, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. La aflicción está en el alma. El espíritu está presto. El espíritu quiere todo lo de Dios, pero el alma muchas veces se aflige. Y cómo tú pasas esos tragos amargos, esos procesos difíciles, con la esperanza de que vas a ver un fruto, de que va a haber un resultado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vas a quedar satisfecho. Vas a quedar satisfecho. Vas a decir, valió la pena. Valió la pena el proceso. Valió la pena perder a veces. Porque nosotros creemos que siempre tenemos que ganar. Porque desde que éramos un espermio, ganamos. Entonces creemos que siempre tenemos que ganar. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, todas las potestades pensaron que habían ganado y que Él había perdido. Entonces muchas veces tú te ves en esa cruz, en ese calvario y ves que estás perdiendo y no ves salida. Pero quiero decirte que hay un fruto para la aflicción de tu alma. Y Jesucristo hoy día en esta mañana te ve como el fruto de la aflicción de su alma. Él no te compró con cualquier cosa. Él no te compró con plata, con oro. Él te compró con su propia sangre. Y si vemos que en la cruz, Él cuando fue crucificado, Él estuvo avergonzado. Él sufrió el oprobio, Él sufrió la vergüenza. ¿Cuántas madres hay aquí? Cuando nosotros somos puestas en posición de parto, eso es lo más incómodo que hay. Pero tú no piensas en nada de eso porque tú sabes que está dando a luz un fruto. Y cuando tienes el fruto se te olvida el dolor. Se te olvida el dolor de parto, se te olvida todo lo que ocurrió, la molestia, la vergüenza y te alegras.
Y te alegras porque ves el fruto. Entonces dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El pueblo de Israel se quedó esperando un Mesías político, libertador, pero aquí habla de un Mesías espiritual que te está redimiendo de esa esclavitud que no se ve, pero que está. Esa esclavitud espiritual que no se ve, pero que está. Entonces dice, ahora tú y yo sabemos que esa descendencia, ese fruto somos tú y yo. La iglesia no es un lugar físico. Y hoy día lo tenemos en evidencia. ¿Cierto? Mira, a mí este templo ahora como está, me recuerda cuando estábamos en la iglesia de Los Valledor. Nosotros, ¿cuál era nuestra iglesia o nuestro templo? Porque a veces confundimos, y sobre todo uno cuando llega nuevo, confunde el concepto iglesia con templo. Era una carpa amarilla de segunda mano, llena de grasa, no sé para qué ocupaban ese circo, parecía carpa de circo, no sé qué parecía, pero ahí buscábamos la presencia de Dios con la misma hambre que en un lugar adornado, hermoso, porque ¿sabes qué? La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia eres tú y soy yo. Eres tú y yo quien primero se tiene que adornar. Y eso es tremendo. Porque a veces nos esmeramos en adornar nuestras casas, pero no cuidamos nuestro corazón. Y nosotros somos el primer templo. Somos el lugar donde el Espíritu Santo desciende y habita en nosotros. Y dice que Él va a morar en medio de ellos. En medio de ellos. Y mira, hay una imagen en el libro de Apocalipsis. Vemos que Juan, el único discípulo que no huyó en el momento de la crucifixión. Hay recompensa para los que no huyen. Hay recompensa para los que no huyen. Él estaba ahí en la cruz cuando todos salieron arrancando asustados. Y yo no estoy criticando a los discípulos porque yo creo que yo hubiese sido una de las que arranca. Pero él se quedó ahí con su maestro. Él lo vio. Él lo vio en su mayor humillación. Él lo vio en su momento de parto. Cómo estaban haciendo la iglesia. Y lo ve. Y luego viene lo mandan a una isla. Todos ya estaban muriendo los apóstoles. Unos crucificados de cabeza, otros aserrados. No te quiero quitar el gozo, pero ellos tenían el gozo delante de ellos, eran capaces de morir por el Señor. Como nos decía la palabra el domingo pasado, Pablo decía, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y eso en nuestra cultura actual, creemos que siempre todas las cosas tienen que estar tan bonitas y lindas. Y yo no me veo que me estén matando perfecta. Pero ¿sabes qué? Este Juan está en la isla de Patmos y Jesús había dicho que él lo iba a ver. Que Juan iba a ver a Jesús. Porque cuando está con Pedro y Juan, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro ve a su hermano Juan ahí y él le dice, ¿y él? ¿Y él? No te preocupes de él, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú, le dijo Pedro. Y sabes que se corrió un dicho entre los apóstoles que Juan nunca iba a morir porque iba a ver la venida del Señor. Y efectivamente la vio en el libro de Apocalipsis. Pero ya este Juan que había visto a Jesús en su mayor vergüenza, ahora no lo reconoce. Porque en Apocalipsis capítulo 1, y yo pido al Señor que en esta mañana Él se revele a nosotros como el Jesucristo resucitado. Vamos a leer Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 dice, lo tengo por acá.
en medio de los 7 candeleros, y vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vea el Cristo maravilloso, con su rostro resplandeciente, con sus cabellos distintos, sus pies como bronce bruñido. Era otra persona. Lo vio en su gloria. Lo vio en su gloria. Y este mismo Jesús comienza a darle un mensaje a Juan. Porque Jesucristo se fue al cielo, pero Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Yo les voy a dejar ángeles que los guarden, que los libren de todo mal. Y yo me comunico con ustedes. El Espíritu Santo siempre está hablándonos, advirtiéndonos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y entonces comienza a entregarle mensajes para las iglesias, pero yo, antes de meterme, quiero entrar en el mensaje, en la carta, en la misiva que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso, porque veo a Jesús reclamando su fruto. Entonces, en esa carta yo quiero que primero entremos un poquito en detalle. ¿Qué es esta iglesia de Éfeso? ¿Hay alguien que se acuerde de un versículo de memoria de Éfeso, de la epístola de Efesios? Él mismo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, y Él los dio vida a vosotros. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, Él dio vida a vosotros. Les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y en pecado. ¿Alguien más se acuerda? Las intercesoras, vestidos de toda la armadura de Dios, están sentados en lugares celestiales. Es una carta de mucha revelación. Es extraordinaria, es una carta magna. ¿Y sabe cuántos capítulos tiene? Solo 6. Lo que tomó el libro de Hebreo y Romanos, 18, 16 capítulos, Pablo solamente ocupa 6 capítulos para hablarle a esta iglesia de verdades tan profundas. Pero ¿sabes por qué le pudo hablar verdades tan profundas en tan breve espacio? Porque Él los había llevado a un entrenamiento. ¿Cómo se dice cuando es intensivo? Ellos de alto rendimiento, esa es la palabra. ¿Y sabes cómo lo sé? En Hechos capítulos 18 y 19 dice que llega el evangelio a Éfeso a través de Apolo. Este Apolo era un discípulo de Juan. ¿Ves que Juan no se quedó sin fruto? Y este discípulo de Juan llega a Éfeso. Pero después pasa de vuelta del segundo viaje misionero. Pablo pasa a esta ciudad de Éfeso con Priscila y Aquila. ¿Quiénes son ellos? Priscila y Aquila. Un matrimonio apostólico. Y ellos pasan a esa ciudad. Esta ciudad era una de las más grandes ciudades de Asia Menor de ese tiempo, que ahora es la actual Turquía. Y pasan a esa ciudad y Pablo ve y se enardece su corazón de ver la idolatría que había ahí. Estaba el templo de Diana, promiscuidad, porque todo lo que es paganismo está asociado a la promiscuidad, a la impureza. Por eso el Señor ayer nos hablaba en el taller que tuvimos aquí de la pureza sexual, porque nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo distinto, un pueblo exclusivo, para uso exclusivo de Dios.
Entonces en eso Pablo entra a esa ciudad y entra a la sinagoga y predica un poquito, así como se va primero a los judíos y él luego rápidamente se va y le dice, no se vaya, apóstol, quédese. Y le dijo, si Dios quiere vuelvo. Dejó a Priscila y Aquila ahí trabajando en la iglesia. Y luego en el tercer viaje misionero, ¿saben lo que hace Pablo? Se va de nuevo a la sinagoga a predicar. Y predicaba, pero no le gustó el mensaje de Pablo, entonces lo corretearon y al final él terminó en una escuela, el primer instituto bíblico, yo creo. Él, ¿sabes cómo enseñaba? Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos los días, durante 2 años, más el año que él menciona y que no está en esa escuela. Entonces esta iglesia había sido muy entrenada. Por eso era como un resumen de lo que ya habían aprendido y lo podían entender y absorber rápidamente. Y vemos que había una cercanía tal del apóstol Pablo con esta iglesia que cuando él se está despidiendo, porque él sabe que tiene que ir a Jerusalén y que ya no va a ver más la cara de los hermanos de Éfeso, él llama a los ancianos. Mira, Pablo tenía una urgencia en Éfeso. Yo creo que Pablo, dentro de toda la revelación que él tenía, él mira cómo termina esta epístola. Si alguien me puede leer el último versículo de Efesios 6, por favor. Sí, el saludo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esa es la última palabra que dice Pablo. Amor inalterable. Cierra esta epístola sin tanto protocolo, sin tanto saludos personales. Solo dice a los que aman al Señor con amor inalterable, inconmovible, inamovible, incondicional. Entonces vemos que Pablo se había invertido en esta casa. Sudor y lágrima. Él dice en Hechos 20, yo no me reservé nada. Les compartí todo lo que tenía que compartirles. Les dije todo lo que tenía que enseñarles. No me reservé nada porque sé que después de mi partida van a entrar unos como lobos rapaces. Y van a esparcir el rebaño. Él lo estaba viendo proféticamente. Van a venir falsos apóstoles y van a esparcir el rebaño. Él lo estaba viendo, entonces los estaba preparando para que pudiesen reconocer uno verdadero de un billete falso. Entonces Él se invirtió como tú te inviertes en el reino de Dios. Y cuando tú te inviertes, tú no es que te cualquier cosa, tú amas en donde tú te invertiste. Entonces para Pablo no era fácil, pero él sabía que tenía que ir a Jerusalén porque ya el Espíritu Santo le decía por todas partes donde iba que él iba a llegar a Jerusalén y que iba a ser atormentado. Y por eso los hermanos le decían, no vaya, por favor, Pablo, no vaya, porque ¿cómo va a ir para allá si usted sabe que le va a pasar eso? No me causen esta tristeza, le dijo Pablo. No saben que yo estoy dispuesto a esto y hasta morir si es necesario por el Señor. Porque Pablo era un hombre apasionado por Dios, entregado al 100%. Él dijo, yo ya no vivo, yo estoy crucificado. Usted me ve aquí mi cuerpo, pero mi cuerpo está crucificado. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y yo creo que ahí está la clave, porque se le reveló el amor de Jesús a Pablo, que él estaba dispuesto a entregarse por completo. Amén. Aleluya. Porque cuando tú ves que alguien está dispuesto a dar su vida por ti, eso viene naturalmente en respuesta. Pero a nosotros se nos olvida y el mensaje muchas veces se vuelve cliché y se hace más importante el problema que yo tengo. La causa que yo tengo, el inconveniente, la molestia, el dolor de parto y no me acuerdo que tengo un fruto por delante.
Entonces Pablo se despide de esta iglesia y quiero que veamos en Hechos 20 rápidamente. Mira cosas que le dice Pablo a la iglesia. Hechos. Está atrás en el... Mira, el anhelo de Dios siempre ha sido que le amemos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Deuteronomio 10:12 dice, ¿qué pide Jehová de Dios de ti? ¿Qué te pide? ¿Que seas perfecta? No te está pidiendo perfección. Que le ames. Que le ames, que le sirvas con amor. Porque si es por obligación, a la fuerza no es cariño, decimos en Chile. Entonces, si me ayudan con los versículos bíblicos, era Hechos capítulo 20, ¿sí? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos tuvieron que darse un viaje largo para reunirse con Pablo, pero estaban dispuestos porque sabían que él los estaba llamando para entregarle una información importante. Entonces le dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Esta es una persona que ama a Jesús. A veces, ¿cómo nos comportamos, iglesia? Él se comportó todo el tiempo. Dice, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Negrita, subrayado, porque a veces se nos olvida la humildad, pues. Nos hacemos tan grandes que se nos olvida la humildad. Pero él estaba, mira, yo quiero poner de ejemplo a Pablo en esta mañana, porque él, hasta el final, amó a Jesús con ese amor apasionado, ese amor completo, no ese amor condicional, que si me das te alabo y si no me das, voy a ver si te alabo. ¿Sabes qué? En una oportunidad nosotros hicimos un tratamiento de fecundación y me tocó predicar en otra iglesia del pastor Patricio Mora parece, y me hace predicar el Señor de Saldrán, Mesad y Abednego. Entonces yo estaba en ese proceso de la espera, porque usted igual tiene que esperar, como que si resultó o no resultó. Y el Espíritu Santo, cuando yo digo, nuestro Dios es poderoso para libertarnos, pero sepas tu Rey, que aunque no nos libre, no vamos a doblar nuestras rodillas, no nos vamos a inclinar a esto. Y ahí yo tenía la convicción de que aunque no me respondiera Dios la petición de mi corazón, le iba a seguir honrando y amando. Porque eso es una determinación que tú tienes que hacer en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Mi amor por ti, Jesús, no está condicionado. No importa lo que pueda pasar, porque muchas veces el amor va a ser puesto a prueba. Entonces, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, de los demonios, porque los demonios usan a las personas. Nosotros cuando Pablo habla de la armadura espiritual, se imagina que está Pablo ahí con los demonios y viendo los espíritus. No, ahí los demonios se vestían de judío. Él decía, luchas con los de adentro y con los de afuera. ¿Verdad? Lucha con los de adentro y con los de afuera. O sea, era una constante presión. No era fácil. Siga con la otra parte. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Tan contrario a lo que nosotros estamos esperando hoy día. Aquí nadie te dice te esperan tribulaciones, te esperan prisiones. Gloria a Dios que no tenemos que experimentar la prisión. Pero si algún día todo el panorama cambiara y que la fe te costara ir a la cárcel, ¿seguirías amando a Jesús? ¿Seguirías siendo discípulo? Y para eso un soldado se tiene que preparar. Capaz que el soldado nunca en su vida va a ir a una guerra, pero el soldado se prepara como que va a ir a la guerra. Se prepara para el peor escenario. Iglesia, se prepara para el peor escenario. Y yo te digo, prepárate para el peor escenario. De verdad, iglesia. Dice que las tinieblas cubrirán la tierra. Vamos a ver las cosas más horrendas ocurrir en este tiempo. Satanás, el diablo, sabe que le queda poco tiempo y va a desatar todo su armamento, toda su guerra, todo lo que él tiene preparado para hacerte retroceder. A lo mejor tú vas a morir lleno de días con el abanico, como decimos aquí en Chile. Pero si tu historia no es esa, tú tienes que estar preparado para todo. No te sirve solo la lechecita. Mira, si tú todos los días comes papa frita en tu casa, qué entrete, qué rico, qué choro. Pero si no es así, un día tú necesitas alimento consistente. Alimento consistente, porque si no vas a ser un cristiano divilucho, que ante el mayor problema va a decir, ¿estará Dios conmigo o parece que ya no está conmigo? Entonces es necesario que comencemos también a comer los porotos, cambiar el menú, prepararme para la guerra. Y no estamos solos. Él dijo, Él adiestra mis manos para la batalla y para la guerra. Y aunque pase por las aguas, no me anegará, ni la llama arderá en mí. Aunque, capaz que nunca, pero si paso, ahí va a estar el cuarto hombre en medio del horno de fuego. ¿Tú crees que aquel que se entregó por ti en la cruz te va a desamparar hoy día? Si te amó cuando estábamos podridos en delito y en pecado, ¿cuánto más no te ama ahora? Que te santificó, te limpió, te preparó para este tiempo. Somos la generación que va a ver el advenimiento de Jesucristo. Entonces tenemos que estar plantados en el Señor. Mira, sigamos con la otra parte. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto en una generación tan egoísta cuesta entenderlo. Porque a nosotros nos enseñan del autocuidado, de la autoestima, de todos los autos, como que tú eres tu propia fuente. Eso no es de Dios. Nosotros no buscamos tener autoestima, nosotros afirmamos nuestra identidad de hijos. Porque nosotros solitos no tenemos ni un brillo. Ni un brillo. Esto está sostenido, esta luz está sostenida. Esto, ¿sabe qué parece? Parece un árbol. ¿Y quién es el árbol? ¿Quién es la vid? Jesucristo es la vid. Si no tenemos tronco ni raíces, que es nuestro Jesús, esto se seca y arde. Entonces, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, si yo mañana el Señor me lleva, quiero tener esa misma convicción de que no me reservé nada para entregarte, iglesia. Que a lo mejor me va a costar. Mire, Aníbal tiene una gracia especial para hablar cualquier cosa. Ayer lo decíamos.
Él hablaba temas que uno se pone colorado para hablar y decirle las cosas a la gente. Señor, yo lo pienso, yo digo, sí, pero él lo dice y la gente, ay, sí, pastor, no lo había visto así. Uy, pero ese era un paréntesis. Ese era un paréntesis. Te honro, Aníbal. Te honro, Aníbal. Yo no soy de tirarle flores a mi esposo. Creo que en eso me faltan cursos. Sí, me faltan cursos. Por eso aprovechamos el paréntesis, ¿ya? Sigamos. Ya, entonces la otra parte dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Lo que me libra de tu sangre es que yo te diga la verdad al pan pan, al vino vino. Y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y ahí volvemos al principio, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces Juan ve a Jesús con las 7 estrellas, que eran los 7 ángeles de las 7 iglesias, y también ve los 7 candelabros, y este Jesús glorificado que se paseaba en medio de los candelabros. Y la última parte dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto está ocurriendo, iglesia. Vea un videito de YouTube y le va a bastar. Dice que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Jezabel, autodenominado. Yo creo que Jezabel hubiera tenido un Facebook, hubiera tenido unos likes, pero Entonces Pablo tenía claro que la iglesia no era de él. Él decía, ustedes son glorificados y yo me tengo que humillar para que ustedes crezcan. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad, iglesia, porque todos los días escuchas un discurso distinto. Tú abres tus redes sociales y te están diciendo, no, tú lo vales, porque tú lo vales, tú lo vales. Tú lo vales. No, todo lo que te ocasione molestia, ¿sí o no? ¿O estoy hablando para veces? No, ¿cierto? Es así. Entonces dice Pablo, por lo tanto, velen. Velar es estar en estado de atención. Si usted sabe que va a llegar el ladrón, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a acostar? Se anticipa. El Espíritu Santo te está diciendo hoy día, velemos, velemos. Entonces dice, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas. Y Pablo a veces decía, hijitos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, uno tiene a su hijo, su hija, y ya en el momento está bien tener el dolor de parto. Pero volver a tener el dolor de parto por el hijo. Pero Pablo estaba dispuesto. Sabía que llevar una iglesia no era fácil. No es fácil llevar iglesia, ¿cierto? No es fácil llevar iglesia. Se tienen dolores de parto. Se tienen dolores de parto. Pero sabemos que la iglesia es de aquel que la compró por su propia sangre. Entonces tú le das el valor a la iglesia. Y dice, y ahora, hermano, los encomiendo a Dios. Yo ahora me voy, dijo Pablo. Yo los encomiendo a Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Dijo, y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Ese es un liderazgo con integridad. Y dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No se reservó nada a Pablo. ¿Por qué? Porque él sirvió con el primer amor. Cuando nosotros servimos con el primer amor, las cosas cambian. Las cosas son distintas. Y entonces ahora sí nos vamos a introducir en la carta que le manda Jesús a esta iglesia de Éfeso después de 30, 40 años que ocurre esta despedida de Pablo. Vamos a verla rápidamente. ¿Se acuerdan las enseñanzas que recibió la iglesia de Éfeso? Una revelación tremenda. Esta iglesia no tenía problemas de revelación. Tenía buena revelación, tenía buena palabra, tenía mucha luz, mucha consistencia, tenía guerra espiritual, tenía buenas herramientas. No era una iglesia así como la Odisea, era otro tipo de iglesia. Pero mira la debilidad de Éfeso. Hoy día la hermana Eli me decía, pastora, a mí me gustaría aprender a predicar. Y yo le dije, ¿sabe cómo lo vivo yo? Es como cuando tú eres médico y estudias para cuando ves una enfermedad, tú diagnosticas y sabes qué medicina poder aplicar. Entonces, en este Éfeso, yo veo que Jesús viene como el médico de Éfeso, de cabecera, y le viene a advertir a Éfeso. En Apocalipsis 2. Si me los puede empezar a mostrar, dice, antes de eso, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así, ¿no? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesucristo, cuando le da la salutación a cada iglesia, no todas se revela de la misma forma. A Éfeso le dice, yo soy el que tiene las 7 iglesias, los 7 ángeles de las iglesias. Muchos dicen que los ángeles son los pastores. Y también ve los 7 candelabros que representan las 7 iglesias de Jesucristo. La iglesia de Cristo es una sola, pero tiene distintas formas. Cuando hablamos de la Trinidad, ahí ya nos complicamos más todavía. Pero esta iglesia, que es una sola, también tiene distintas formas, distintas mañas también, distintos diagnósticos también. Entonces le dice, no me lo saque, porfa. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. A esta iglesia que se revela como el que está en medio, dice, yo conozco tus obras, iglesia. Yo conozco tus obras. Pero es esas obras que no son obras muertas, porque la carne también tiene obras. Aquí le está hablando de las obras que esta iglesia había hecho por amor a su nombre. Y le dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Quiero, en esta mañana, hay gente que ha servido a Dios y necesita escuchar que el Señor le está reconociendo su obra y su arduo trabajo. El Señor se presenta en esta mañana delante de ti y te dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos. No te es cómodo el pecado, te incomoda la maldad, te incomoda la injusticia, te incomodan aquellas cosas que están en mi palabra y que tú sabes que no son correctas.
y que no puedes soportar a los malos. ¿Qué sigue después? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia pudo testear porque tenía doctrina, que había dinero verdadero y dinero falso, porque no todo lo que brilla en las redes sociales es oro. Entonces esta iglesia era capaz, y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No podemos decir que no amaba a Jesús. Y le dice, y no has desmayado, pero tengo esto contra ti. Y esto no es para otra iglesia. Esto es para ti y para mí. Has perdido el amor que tenías al principio. Y quiero que en esta hora pienses en ese primer amor, cómo corrías al principio. Antes de que te cansaras por el desgaste espiritual y emocional, que tenías tal vez mayores problemas que ahora mismo, pero tu amor por Dios te había impactado tan profundamente que solo veías a Jesús. Se podía caer el mundo entero, pero tú estabas con tus ojos fijos en Jesús. Entonces Jesús le dice, por lo tanto, yo reconozco todo lo bueno que tienes, iglesia, porque eso es lo que tiene Jesús, que tiene esa capacidad. Cuando te entregan palabra profética, ve lo que nadie ve y te halaga y te afirma, pero también te tiene que advertir. Dice, por lo tanto, recuerda dónde estabas antes que cayeras. Habían pasado 30 años del entrenamiento. Habían entrado los lobos rapaces, los falsos apóstoles, las persecuciones, las tribulaciones, todo eso que puede venir. Pero ellos, el Señor les dice, recuerda dónde estabas antes que cayeras. Y hoy día el Espíritu Santo nos dice, ¿dónde estabas antes que cayeras? Porque el caer del primer amor es pecado. Porque si no fuera pecado, no sería necesario arrepentirse. Entonces nosotros como que lo familiarizamos el que no estemos amando a Jesús como lo amamos el primer día. Y nos conformamos y seguimos operando, porque la iglesia de Éfeso siguió operando, siguió haciendo sus obras, pero ya no estaba como el David que se sentaba con el redil ahí y se ponía a cantar toda la noche y veía los amaneceres, veía las vigilias. Y yo creo que el Señor lo que quiere en esta mañana, yo no quiero pasar rápido por aquí, porque ahí está la cura. Ahí está el remedio. Dice, recuerda, ¿te acuerdas cómo eras conmigo? ¿Te acuerdas cuando no parabas de predicar al que se te paraba por delante? ¿Te acuerdas cuando hacías cosas cuando no tenías recursos y corrías la milla extra y hacías lo imposible por estar en mi casa y en mi presencia? Y entrabas con los brazos en alto a ese templo, a esa iglesia, y no te importaba nada más. Jesús está reclamando ese primer amor. Jesús quiere que su iglesia lo restituya en esta mañana. Jesús necesita ver que tú le amas apasionadamente como Él te ama a ti apasionadamente. No le sirve que seas un gran ministro.
Él está buscando ese ingenuo que corría por las paredes, por las calles, por todas partes, apasionado. Él quiere ese corazón que perdió la inocencia. Y yo no sé tú, pero yo perdí la inocencia y necesito recuperar la inocencia. Yo necesito recuperar la inocencia, porque no hay forma de amar a Jesús con un corazón enfermo. La multitud que creyó al Señor tenían un solo sentir y un solo corazón. Si tú tienes algo contra alguien aquí hoy día, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Porque estás atado tú y tienes atado al otro también. Y sabemos que como Efesios sabía, tu lucha no es contra tu hermano y tu hermana. Y sabes que yo me atrevo en esta mañana a decirte, si yo te he ofendido, por favor ven acá. Si tú sientes que yo te debo algo, por favor ven acá. Y no me voy a sentir avergonzada. Es necesario, porque yo necesito ser libre. A veces herimos por omisión, herimos por formas. Pero que Jesucristo necesita que tengamos la inocencia del primer día. Cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo la primera vez, había unos hermanos que había que tener el amor de Dios para amarlo. Y yo voy donde el hermano y lo abrazo con todo el amor de Cristo, porque ese amor que te da Cristo no ves nada. Y el hermano me dice, que le dure. Hay gente que no es fácil amar. Pero ¿sabes por qué es necesario que tú sigas amando igual? Perdonando igual. Porque tu corazón es el jardín de Jesús. Y si no, después te va a costar levantar las manos, te va a costar orar, te va a costar adorar, te va a costar. Todo se te va a hacer pesado, se te va a hacer rutina, se te va a hacer un deber, algo que lo haces como un hábito. Sí, esta hora es la hora de pedir la bendición. Sí, el domingo es la hora de ir a la iglesia. Sí. Pero Jesús quiere un corazón completo, entregado a Él. Y dice, haz lo que hacías antes. Yo, mientras que preparaba este mensaje, me puse a escuchar buscando alabanzas del primer amor. Yo le cantaba al Señor. Ya no le he cantado. Le cantaba. Y uno piensa, pero ¿cómo vuelvo a eso? Como que se te hizo tan lejano, tan así que está como a 1000 kilómetros el primer amor. Pero ahí está la respuesta. ¿Qué hacías antes que no estás haciendo hoy? No es que, yo ya lo hice ya, pues. Yo ya pasé penuria. Despójate, pues. Despójate, vuelve a hacerte pobre de nuevo. Si la iglesia de Cristo tenía todas las cosas en común. No sabía dónde partía mi hermana, mi pastora, mi pastor, no se sabía. Eran uno solo. No había así como... Y necesitamos, iglesia, volver al original. Jesús no quiere copias. Yo trabajé en un centro de documentación que era como una biblioteca, y habían documentos que eran originales y habían documentos que eran copias.
Y las copias de las copias era como que cada vez se veían menos las letras, así como que se corría la tinta. Pero Dios quiere que volvamos al original. Que volvamos a ser esos niños inocentes. Y Dios quiere tocar tu corazón en esta mañana. Porque eso nadie te puede sanar. Nadie te puede restaurar. Solo la mano de Jesús en ti. Tú haces lo tuyo. Tú determinas perdonar. Tú determinas entregar las situaciones y confiar que Él es quien restituye. Es el día de botar la amargura. Es el día de sanar el alma. No hay otro día. Hoy es el día de botar la basura. Se lo dije a mi hermana ayer. La basura, te pueden tirar la basura encima. Un camión de basura. Y tú te vas a quedar ahí diciendo, oye, esto me pasó a mí, qué injusticia. O te vas a tratar de salir rápidamente de esa basura. Por eso Jesús dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mira, lo que dice después, dice, y yo, siga con el otro versículo, por favor, el 2:6. Dice, pero tienes esto, de nuevo afirmando, porque eso es lo lindo de Jesús y tenemos que aprender de Él. Sí, te estás equivocando, no me amas como antes, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es tarea para la casa, porque no nos da el mensaje. Y finalmente mira lo que Jesús le dice a esta iglesia. El último versículo, el 2:7. 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ahí está la revelación. ¿Queremos comer del árbol de la vida? ¿Queremos ser restituidos a nuestro Edén? Volvamos al primer amor. Volvamos a la pasión por Jesús. Que de repente podía quedar hasta como de fanático. Por eso te pasa lo que te está pasando ahora, Brian. Eso tienes que cuidarlo. Porque cuando nadie se da cuenta que somos distintos, es porque perdimos el primer amor. Y dice, el que venciere, yo le prometo que va a comer del árbol de la vida. Y el último versículo dice, el 8 parece que es. Esta es la parte muy importante. El 8 dice, si no lo busco acá, a ver, me avisan si lo aparece. Perdón. No, dice el 5, perdón, me adelanté. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y lo que voy a quitar. Es así de grave. No es juego. Con el primer amor no se juega. Jesucristo tiene todo el derecho de reclamar el primer amor. Y en ese primer amor, por lo menos yo no tenía ni una jineta. Era la llaga podrida. No era la llaga podrida, pero yo me sentía así, como llaga podrida. Y como me sentía tan indigna de él, lo veía grande. Incluso muchas veces pensé
que Él no se podía fijar en mí. Él los podía tocar a todos menos a mí. ¿Te pasó eso a ti también? Porque tu alma estaba tan fracturada, pero Él te fue afirmando, consolando. Mira, queremos seguir siendo iglesia donde sea que Dios nos lleve. Volvamos al primer amor. Y esto me lo digo a mí, te lo digo a ti, pastora, a todos. Es urgente. Porque esta iglesia ha de ser tan poderosa, tan grande, con tanta revelación, hoy en día, que es Turquía, la presencia del reino de Dios, de la iglesia de Jesucristo, es de un 0,2%. Está siendo gobernada por el Islam. Se perdió todo ese trabajo de Pablo. Pablo dijo: yo me desligo, yo les entregué todo. Jesús también, Él les advirtió. Le dijo: si ustedes no vuelven al primer amor, no va a servir de nada que hagan las obras que hagan, que tengan un trabajo arduo. No va a servir de nada, porque perdimos esto, lo fundamental. Jesús dijo: no se olviden, sin mí nada pueden hacer. ¿Cuántos quieren ponerse en posición de parto en esta mañana? Vivir la vergüenza hoy día. Hoy día. Para volver al primer amor. Póngase de pie.